Muy buenos días, amados hermanos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Quiero pedirles, por favor, que puedan abrir sus Biblias en Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, en esta mañana, Señor, quiero suplicarte que tú estés en medio nuestro, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dé fortaleza, nos dé aliento, Señor, y realmente, Señor, en este día queremos experimentar el poder transformador del Evangelio. Y te pedimos, Señor, que realmente tú nos ayudes. Ayuda al predicador, Señor, a exponer fielmente tu palabra, y te pido por los que van a escuchar este mensaje también, que seas tú obrando por medio de tu palabra, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Hay personas que sostienen que para evitar discutir no se tiene que hablar de tres cosas: de política, de religión y de fútbol, ¿no? No, para algunos esto se ha convertido como una especie de convención social, ¿no? Para prevenir conflictos y mantener armonía entre nosotros, en nuestras reuniones familiares vamos a evitar hablar de estas tres cosas. Esa es como una convención. Dejando de lado un momento si estamos o no de acuerdo con esa convención, quisiera llamar su atención al hecho de que las personas que sostienen esta convención parten de una observación. La política, la religión y el fútbol despiertan pasiones intensas, fanatismo y diferencias de identidad que pueden llevar a debates acalorados, y es muy difícil en ese contexto llegar a un consenso. Más allá del interés de no caer en discusiones, está el hecho que a lo largo de la historia del hombre, la política, la religión y el fútbol han quitado muchas vidas. A nombre de la religión, a nombre de la política y a nombre del fútbol, se han perdido muchas vidas. La iglesia en general parece que no ha sido vacunada contra esa influencia, contra ese tipo de pasiones intensas. Al parecer, en la iglesia también se encuentran esas diferencias de identidad que nos pueden llevar a debates acalorados. Incluso en la iglesia tenemos nuestros propios debates. Por un lado están los pentecostales, por otro lado están los reformados, por otro lado están aquellos que dicen sana doctrina y aquellos que dicen mi escatología es mejor y cosas así. En este contexto, las preguntas que deberíamos hacernos como cristianos son: ¿dónde está mi identidad como cristiano? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de las pasiones humanas? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Dios y las pasiones? ¿Tiene Dios pasiones?
Existe una doctrina que nos va a permitir meditar y responder a algunas de estas preguntas. Esta doctrina es conocida como la impasibilidad de Dios. Por eso la prédica de hoy se titula Dios sin pasiones. Juan Calvino decía que el conocimiento de Dios y el autoconocimiento están entrelazados, que es imposible separar el uno del otro. En otras palabras, en la medida que conozcamos más a Dios, podremos tener una mejor comprensión de nosotros mismos. Vamos a iniciar considerando lo que no es Dios, es decir, un Dios con pasiones. En primer lugar, hermanos, podemos ponerlo entre signos de cuestionamiento, Dios con pasiones. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy. Una de las características del hombre es que hoy puede jurar amor eterno y mañana estar exigiendo el divorcio. Hoy puede amar mucho y mañana puede amar menos, y de hecho puede pasar del amor al odio. Hoy puede decir que perdona, pero mañana puede cambiar de opinión. El problema radica en pensar que Dios es como nosotros. Alguien podría objetar diciendo, obviamente, no creo que Dios sea como nosotros. O sea, estoy de acuerdo con lo que usted dice, hermano Vladimir. Yo tampoco pienso que Dios es como nosotros. Yo sé que Dios es diferente a nosotros. Después de todo, la palabra dice en Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Obviamente, sé que Dios no es igual a nosotros, podría decir alguien. Sin embargo, pienso que debido a mi pecado, ¿no ve? Puedo estar pensando que debido a mi pecado o al pecado de la iglesia, Dios ha traído disciplina a nuestras vidas a través de todas las cosas que estamos viviendo ahora mismo. Noten, puedo estar afirmando Dios es diferente a nosotros y al mismo tiempo pensar que hay algo malo que estamos haciendo. Mi pecado o el pecado de la iglesia ha hecho que Dios traiga todas estas cosas que estamos viviendo. Año tras año, diferentes cosas. Y uno puede decir, pues es la disciplina del Señor que está trayendo a nuestras cosas, a nuestras vidas, todas estas cosas que estamos viviendo. Dios de alguna manera ha cambiado su relación con nosotros. Aunque no estoy hablando de pérdida de salvación, Dios ha cambiado su actitud hacia nosotros. Ha cambiado su trato con nosotros. Esto puede deberse a nuestro pecado. Si tus pensamientos han pasado por ahí, o al menos se han acercado a estas aseveraciones, realmente no has entendido lo que significa la impasibilidad de Dios. ¿Qué significa el hecho de que Dios no tiene pasiones? Alguno podría decir y objetar lo que estoy diciendo y decir, hermano Vladimir, pero yo leo en las Escrituras, en Génesis capítulo 6, que Dios cambia. En Génesis capítulo 6, versículo 6, la palabra de Dios dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué tiene que decir ahora, hermano? Está en la Biblia. Dios se arrepiente. Dios cambia.
Este pasaje en Génesis 6 describe a Dios con el lenguaje de las experiencias y emociones humanas. Así como este pasaje, existen varios otros, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 9, versículos 7 al 8, también está Primera de Samuel 15, versículo 11, Jonás capítulo 3, versículo 10, por mencionar algunos. La conclusión es, Dios se arrepiente. Además, en estos textos dice que experimenta dolor en el corazón, se lamenta, siente pena y puede ser provocado a ira. Al parecer, nuestro Dios no es tan diferente a los dioses griegos. Pero por otro lado, encontramos en las mismas escrituras pasajes como Números 23, versículo 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo: y no hará, hablo y no lo ejecutará. Entre otros, muchos otros pasajes, también está el de Malaquías 3, 6, que hemos leído como el versículo clave de esta prédica. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Al leer estos versículos concluimos efectivamente, Dios no se arrepiente, no cambia de propósito, no cambia ni en lo más mínimo. Pero nos enfrentamos a un problema, parece que la Biblia se contradice. De hecho, en el mismo pasaje que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 15, encontramos dos versículos que aparentemente tienen una contradicción. Si están con sus Biblias, hermanos, les animo a ir a versículo 11 de Primera de Samuel capítulo 15. Ahí dice, en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Noten esas palabras. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿No? A lo mejor, como decía anteriormente, nuestro pensamiento de lo que está pasando con nosotros el día de hoy es porque pensamos que Dios tal vez, en el mismo sentido que ha cambiado con Saúl, también ha cambiado con nosotros. El trato con nosotros ha cambiado. Porque encontramos versículos como este que menciona que a Dios le pesa haber puesto a Saúl como rey, que básicamente se arrepiente de haberlo hecho rey. Sin embargo, en este mismo capítulo, en el versículo 29, ustedes pueden ir al versículo 29, dice lo siguiente: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Evidentemente nos encontramos ante una paradoja. Una paradoja es una aseveración que aparentemente tiene una contradicción. Aparentemente tiene una contradicción, pero que se resuelve con un principio de interpretación bíblica que dice lo siguiente: los pasajes que nos hablan sobre el ser o la naturaleza de Dios tienen prioridad sobre los pasajes que describen las acciones de Dios. Voy a repetir, este es un principio de interpretación. Los pasajes que nos hablan sobre el ser o la naturaleza de Dios tienen prioridad sobre los pasajes que describen las acciones de Dios. Pero uno podría decir, pero entonces, ¿quién pone las reglas, hermano?
Capaz usted me está diciendo una regla que no me va a llevar a una interpretación bíblica, pero vamos a ver ahora teológicamente el asunto. En el caso específico del capítulo 15, que tiene estas dos afirmaciones en el versículo 29 y el versículo 11, el versículo 29, según este principio que hemos leído o que hemos entendido, este versículo 29 tendría prioridad sobre el versículo 11. ¿Por qué? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la razón dada por Samuel de por qué Dios no se arrepiente ni tiene arrepentimiento, según estos versículos que hemos leído? ¿Cuál es la razón por la que Samuel dice que Dios no se arrepiente ni tiene arrepentimiento? La razón que da Samuel es porque Dios no es hombre. Está hablando acerca de su naturaleza. La razón dada por Samuel es: Él no es hombre. Alguno podría objetar y decir: pero ¿qué debo hacer con esta regla? ¿Es coherente, es correcta esta regla conforme a las Escrituras? Y para eso tenemos que recurrir a la teología. Y la teología nos dice desde el principio en las Escrituras, desde Génesis capítulo 1, que hay una diferencia marcada entre Dios y la criatura. Hay una diferencia marcada entre Dios y la criatura. Esta distinción entre Dios como creador y el hombre como criatura es una distinción vital y inviolable. Sin duda hay muchas cosas que se pueden decir del hombre que no se pueden decir acerca de Dios. Parece que eso tenía en mente el apóstol Pablo cuando en Hechos capítulo 14 versículo 15 dijo esto, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El contexto de este versículo es que Pablo se encuentra en Listra junto con Bernabé. Hace un milagro y sana a un cojo de nacimiento. Milagrosamente este cojo está caminando. Hay una multitud que se percata de esto. Y esta multitud dice: parece que los dioses han bajado en forma de hombres. Vengamos y los adoremos, vamos a adorar a estos hombres. Llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y dice que en este contexto literalmente Pablo les está diciendo, cuando esta multitud está yendo a adorar a los apóstoles, Pablo les dice: somos hombres de las mismas pasiones que vosotros. Eso está diciendo literalmente Pablo. Somos también hombres semejantes a vosotros. Debido a quién y qué es Dios, a saber, no puede pasar por las experiencias que los humanos tienen. Cuando la Biblia está describiendo a Dios con características y experiencias humanas, está utilizando lo que en teología se llama antropomorfismo, es decir, darle cualidades humanas a Dios para que nosotros podamos entender. Describir a Dios como si fuera un hombre. Dios está tratando de comunicarse con nosotros. Recuerden que Dios es infinito y nuestras mentes finitas no van a poder captar todo el ser de Dios. No vamos a poder conocer toda la anchura, la profundidad, la extensión y la altura de lo que Dios es. Entonces es como si Dios estuviera condescendiendo con nosotros, estuviera bajando a nosotros, como a veces las mamás hacen, ¿no? Bajan y tratan de hablar a su niño pequeño de 2 años, hablan con frases que aparentemente el niño también entiende y se ponen a ese nivel hablando las palabras que ellos hablan para que se entienda
o para poder comunicarse. Eso mismo está haciendo Dios acá. Dios está condescendiendo con nosotros y está hablando en un idioma que nosotros le podamos entender. Y por eso utiliza antropomorfismos, para darle a Dios cualidades que los hombres tienen y que nosotros podamos entender. Ahora, ¿qué pasa con estos pasajes que dicen entonces que Dios se arrepiente? Dado que estamos diciendo que no deberíamos considerar estos pasajes por sobre la naturaleza de Dios, que dice que no se arrepiente, entonces, ¿qué debemos hacer con estos pasajes que afirman que Dios se arrepiente? ¿Debemos considerarlos que no nos están comunicando nada, que son inservibles, que no deberían estar en la Biblia? Obviamente no. Porque sí nos están comunicando algo. Nos están comunicando la acción de Dios. ¿Cómo está actuando Dios? Eso nos está comunicando. ¿Qué significa para nosotros la palabra arrepentimiento? Es un giro de 180 grados. ¿Lo ve? Los que han ido a Lesi saben. Que deja de hacer lo que está haciendo y empieza a hacer otra cosa. Hay un cambio, ¿no? Entonces, continúa teniendo sentido para nosotros el entender eso, que el arrepentimiento significa un cambio de dirección, un cambio de un giro de 180 grados. Pero hay una diferencia vital y muy importante respecto de Dios. Que mientras el hombre cambia porque algo externo lo afecta, cuando nos arrepentimos, algo externo ha actuado sobre nosotros y por esa razón nosotros cambiamos. Porque hay algo externo que hace cambiar mi parecer. Cuando sé que algo me va a hacer daño, cuando sé que algo me va a llevar a una situación difícil o en una mala situación me va a poner, entonces yo tomo medidas y cambio mis decisiones. Así actuamos los hombres. Mientras nosotros sí actuamos bajo el influjo de algo externo, Dios no cambia por algo externo a Él, ni siquiera interno a Él. Dios no cambia. ¿Saben qué? Esa es la diferencia vital entre nosotros, las criaturas, y Dios. Mientras nosotros sí cambiamos por algo externo, Dios no cambia por nada externo, sino que Dios actúa conforme a sus decretos divinos. ¿Y cuándo han sido hechos estos decretos divinos? Desde antes de la fundación del mundo. Precisamente con eso en mente podemos ver la impasibilidad de Dios. Dios no está cambiando a medida que está pasando el tiempo y está observando cosas. Nuestras decisiones no está haciendo que Dios cambie. Él ya las ha determinado antes de la creación del mundo. Todas las cosas que iban a pasar en este mundo, en esta historia. Como el pastor Edgar nos decía, Dios es el que hace la historia. Dios es el que define la historia, no nosotros. No a consecuencia de nosotros. Nuestras acciones no van a hacer que cambien las acciones de Dios, porque Dios las ha decretado desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que aún lo que estamos pasando en este momento, Dios las ha definido así. Dios las ha definido así. Entonces, para entender esto, vamos al segundo punto, y es Dios sin pasiones. En el capítulo 2 de la Confesión de Fe Bautista de 1689, en el primer párrafo dice lo siguiente:
el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, ni partes, ni pasiones. Cuando la confesión de fe está afirmando que Dios es sin pasiones, no está diciendo que Dios carezca de amor, de gozo, de misericordia, sino que ninguno de esos afectos es causado o alterado o controlado por algo fuera de Él. En consecuencia, se puede definir la impasibilidad divina como: Dios no experimenta cambios emocionales ni desde dentro ni por efecto de su relación con la creación. Si alguien está notando qué es la impasibilidad divina, Dios no experimenta cambios emocionales ni desde dentro ni por efecto de su relación con la creación. De hecho, en el siglo 400 después de Cristo, un concilio denominado de Toledo, el concilio de Toledo, decretó o dijo que era una herejía ir en contra de esta aseveración. Si alguno dice o cree que la deidad puede ser convertida, cambiada o sujeto a sufrimiento, sea anatema. Cualquiera que piense que Dios puede ser cambiado, que puede ser sujeto de sufrimiento, dice el concilio de Toledo, sea anatema. Samuel Renningham dice: si atribuimos cosas como emociones a Dios o reacciones como arrepentirse, lamentarse, retractarse o ser provocado a ira, no debemos entenderlas como estados producidos a través de alguna existencia sucesiva en Dios. Por el contrario, son el resultado de su eterno y singular decreto. ¿Qué está diciendo Renningham? En otras palabras, Dios no está cambiando de decisiones en la medida que va pasando el tiempo y que los hombres van cambiando de decisiones. Él no se está acomodando a las decisiones que los hombres están haciendo. Él actúa conforme a sus decretos divinos. Y ojo, en sus decretos divinos, hermanos, Dios nunca empuja a nadie a pecar. En sus decretos divinos, hermanos, Dios nunca ha decretado que alguien peque, sino que su decreto incluso está por encima de lo que nosotros hacemos. Es trascendental. El hombre sigue siendo responsable de las decisiones que toma, porque Dios ha hecho y ha decretado todo lo que va a pasar, pero sin empujar al hombre al pecado. Hércules Collins dijo: la voluntad de Dios no está suspendida en el tiempo para ver la voluntad de las criaturas antes de que Él ejerza su voluntad con respecto a ellas, como si la voluntad del hombre determinara la suya, como si Dios no pudiera determinar su propia voluntad hasta que vea la del hombre. Sus consejos se llaman designios concebidos desde el tiempo antiguo para significar su eternidad. Nosotros, pobres criaturas, ejercemos nuestra voluntad en el tiempo, pero no hay tiempo con Él. Todo es eternidad con Él. Entonces Dios no está cambiando por las decisiones que estamos tomando. Ahora, si se han dado cuenta, hermanos, esta afirmación que hemos hecho al principio, que Dios no tiene pasiones o Dios es sin pasión,
está considerando muchos de los atributos de Dios. Uno de ellos, que Él es eterno, por ejemplo. Otro de ellos, que Él, en su infinita sabiduría y voluntad, ha decretado todas las cosas que van a pasar en este mundo antes de la fundación del mundo. Es decir, lo que quiero decir es que esta afirmación de que Dios es sin pasiones no se la puede entender sino relacionado con otros de sus atributos que hacen de Dios un ser sin comparación y sin igual. Entonces esta verdad no es aislada, no se puede afirmar esta verdad aislada. Dios sin pasiones es una declaración acerca de Dios en la que se le niega algo típico de las criaturas. La pregunta es, ¿qué es importante negar? ¿Por qué es tan importante negar estas características en Dios? ¿Por qué debemos entender que no tiene estas mismas condiciones que la criatura? Ustedes recuerdan, hermanos, que el hombre fue creado cuerpo y alma. Es decir, hay una parte material y otra parte inmaterial. Y asentados en nuestro cuerpo y alma están las facultades que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esas facultades? Básicamente la mente, la voluntad y los afectos. No podemos mostrarle a nadie nuestra voluntad. Eso está en la parte inmaterial de nosotros. No podemos mostrarle a alguien nuestra mente ni nuestros pensamientos, porque eso está en la parte inmaterial de que Dios ha creado en nosotros. Entonces, la mente y la voluntad están asentadas en el alma, en la parte inmaterial. Por eso nosotros no las podemos ver. Es la parte inmaterial del hombre. Pero hay un punto de las facultades inmateriales, es decir, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestros afectos, que se encuentra o que tienen contacto con la parte material de nosotros, con nuestro cuerpo. Y a ese encuentro entre la parte inmaterial y la parte material es lo que se le llama afectos. Es decir, nosotros pensamos algo, tenemos la voluntad de hacer algo y eso se materializa a través de nuestro cuerpo. Eso se hace a través de nuestro cuerpo. Es decir, nuestros pensamientos guían nuestras prácticas. Nuestros pensamientos guían nuestras prácticas. Lo inmaterial guía a lo material. Edward Lane define los afectos como ciertos poderes del alma por los cuales obra y se mueve con el cuerpo hacia el bien, aceptándose hacia el bien y también apartándose del mal. Los afectos son las acciones de todo hombre, relativas a un objeto externo que percibe como bueno o como malo. Ahora hemos entrado a una definición mucho más completa. ¿Qué estamos diciendo? El hombre reacciona ante algo externo y esa reacción depende de si ese algo externo me va a provocar un bien o me va a provocar un mal. Si me va a provocar un bien, entonces lo tomo. Y si me va a provocar un mal, entonces me aparto. Pero en esto está involucrado todo, el todo del hombre, los pensamientos, la voluntad, el cuerpo, todo. Y a eso le llaman afectos. ¿Cuándo tienen lugar los afectos? Cuando nos encontramos con algo bueno o malo. Entonces tomamos medidas relativas con lo que percibimos. La humanidad está dotada de capacidad natural de enfrentarse a las cosas. ¿Qué hacemos nosotros ante las situaciones? Evaluamos las cosas. Esto es bueno para mí, esto es malo para mí, evaluamos. Y cuando sacamos una conclusión si esto es bueno o malo para mí, entonces actuamos en consecuencia.
A eso nos referimos con afectos. Ahora, sabemos que estos afectos, hermanos, debido a la caída de Adán y Eva, debido a la caída, todos estos afectos han sido trastocados, han sido cambiados totalmente. Cada parte del hombre, cada parte del ser del hombre ha sido cambiado por la caída, por el pecado. El hombre no tiene esa capacidad ya de distinguir lo bueno y lo malo. El hombre caído puede llamarle bueno a lo malo y viceversa. Porque en esta caída todo del hombre ha sido afectado. Por eso cuando los padres o líderes de la iglesia le dicen a alguien, no debes iniciar una relación con un no creyente. Tú puedes evaluar la situación y a pesar del consejo y a pesar de lo que dice la palabra de Dios, tú puedes tomar la decisión de hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tus afectos han sido tocados por el pecado. Y tú evalúas las cosas. El consejo está ahí, la palabra de Dios está ahí, pero tú a pesar de eso decides hacer algo contrario a la palabra de Dios. ¿Qué está actuando ahí? Los afectos. Los afectos, porque has evaluado si esta persona te conviene o no, has evaluado muchas cosas y a pesar del consejo estás decidiendo seguir con tu propia voluntad, fuera de la voluntad de Dios y de la palabra. Esa es consecuencia de la caída, esa es consecuencia del pecado. Cuando estamos hablando entonces de afectos, hermanos, para que sea más entendible, estamos hablando del amor, del odio, del deseo, de la abominación, del gozo, de la tristeza, de la esperanza, de la desesperanza, del temor, de la ira, del celo, de la piedad. Si hasta aquí han olvidado todo lo que he dicho, quisiera que atiendan esto y tomen atención y tomen nota. Se llaman afectos porque somos afectados por otra cosa. Tomamos acción basándonos en algo que es algo externo a nosotros. ¿Qué son los afectos? Son los movimientos del alma realizados a través del cuerpo en relación al bien o al mal percibido. Entonces, estos dependen de algo externo a nosotros. Era necesario, hermanos, hacer toda esta recapitulación de conceptos, porque a lo que quería llegar es entender esta palabra que hemos dicho al principio y que es el título del sermón, parte del título del sermón, las pasiones. Para entender las pasiones tenemos que entender qué son los afectos. Y hasta aquí hemos visto que los afectos son algo externo que nosotros evaluamos y que una vez evaluado, pues actuamos en consecuencia de la evaluación. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones, según algunos autores, es un subconjunto de los afectos. Creo que lo que vamos a entender de mejor manera con algunas ilustraciones. Amar es un afecto, pero la lujuria es una pasión. Enojarse es un afecto, pero airarse es una pasión. Entristecerse es un afecto, pero estar abrumado por el dolor es una pasión. Entonces, ¿qué diferencian los afectos de las pasiones? La intensidad del afecto. La intensidad del afecto lo convierte en pasión. Pero una cosa más, no solamente hay una intensidad,
presupone en la pasión irracionalidad y descontrol por parte de la persona. Por eso no te metes a discutir de política, de fútbol y de religión, porque se desprende de lo racional. Hay algo que te controla. Las pasiones te controlan. Estamos hablando de una intensidad en tus afectos que están desbordando. Por eso el autor dice, la irracionalidad y el descontrol se hacen parte de la persona. Nicolás Moselli dijo lo siguiente: cuando los afectos se vuelven embriagadores, sensuales, carnales y terrenales, son los que propiamente se llaman pasiones. Son los que propiamente se llaman pasiones. Tienen una característica las pasiones. Tienen una conexión física además. Nuestros cuerpos experimentan cambio. Por ejemplo, cuando nos airamos, el pulso acelerado, la cabeza caliente, los temblores cuando tenemos miedo, está relacionado con la parte física. Cuando sentimos ira, miedo o lujuria, tiene un efecto en nuestro cuerpo. Ahora que hemos llegado hasta aquí, déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué dice de nosotros cuando nos apasionamos por un determinado equipo de fútbol, por un determinado partido político o por alguna doctrina? ¿Qué dice de nosotros? ¿Se dan cuenta de lo que les pregunto, hermanos? Considerando lo que hemos entendido que son las pasiones, ¿qué dice de nosotros cuando nosotros somos absorbidos o somos dominados por nuestras pasiones? Cuando ya no hay forma de razonar, el descontrol está en nosotros. Esas pasiones han llevado a mucha gente a quitar la vida a otras personas. De hecho, nosotros no tenemos que quitar la vida físicamente a otra persona, porque Dios ha dicho en su palabra, si tú le llamas fatuo en tu corazón a alguien, si tú le llamas idiota a alguien en tu corazón, eres homicida delante de Dios. Eres homicida delante de Dios cuando tú eres presa de tus pasiones y basado en tus pasiones, ¿no es cierto?, repudias. Escuchen lo que dice Anthony Burgess. Estas pasiones tienen varios nombres. A veces se llama perturbaciones. Pero llamarlas pasiones es sumamente propio cuando se han deshecho del dominio de la razón. Llamarlas pasiones es sumamente propio cuando se han deshecho del dominio de la razón. Recuerden, hermanos, que hubo un hombre como nosotros que en su naturaleza humana tuvo afectos, pero nunca fuera de control. Nunca inmorales, nunca irracionales. Y nosotros hemos sido llamados a imitarlo. ¿Quién es este hombre? Nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados a imitarlo. Con todo lo que hemos dicho hasta aquí, ¿Dios tiene pasiones? ¿Dios tiene afectos que se han vuelto malos en Él? ¿Afectos que violan la moral? ¿Afectos que
que violan la naturaleza o la razón. Dios ha cambiado su trato con sus hijos debido a nuestro pecado. Dios ha cambiado sus afectos hacia nosotros. Si consideramos que las pasiones son afectos extremos, descontrolados, provocados, Dios no tiene pasiones. Dios no tiene pasiones. Dios no se encuentra con las cosas, las evalúa y actúa en consecuencia. Dios no está limitado por el tiempo. Él no está resolviendo las cosas a medida que va pasando el tiempo, a medida que avanza el tiempo. Dios en realidad ha decretado todas las cosas que van a suceder desde antes de la fundación del mundo. No se le puede obstruir, no se le puede prevenir o cambiar cualquier cosa que Dios se ha propuesto hacer. Dios no cambia, hermanos. Dios desde antes de la fundación del mundo ha decretado que lo que estamos viviendo ahora suceda. Pero Dios nunca hace las cosas sin un propósito. Si en este mismo tiempo tú estás evaluando tu propia vida cristiana, si tú estás diciendo, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano? ¿Cómo estoy viviendo la vida cristiana? Entonces, realmente estás por un buen camino. Dios ha traído esta situación para que evalúes tu vida. Para que la evalúes a la luz del Evangelio, a la luz de la cruz. Dado que Dios no tiene pasiones, ¿significa entonces que Dios no tiene amor, no tiene misericordia o no tiene ira? Tomás Adams responde de la siguiente manera: lo que son afectos en nosotros son perfecciones en Él. Dios no tiene amor, hermanos. Dios es amor. Dios no tiene piedad. Dios es misericordioso. Dios no tiene gozo. Él es el eternamente bienaventurado. Entonces, lo que en nosotros son afectos, en Él son perfecciones. Entonces nosotros los hombres, criaturas creadas por Dios, para nosotros estos afectos son cualidades que pueden sumarse, restarse, aumentarse, disminuirse, provocarse o extinguirse. Pero no es así en Dios. Esta doctrina de la impasibilidad de Dios nos permite ver las perfecciones de Dios al mismo tiempo que nos muestra nuestra debilidad. Calvino tenía razón cuando decía que cuando consideramos a Dios, al mismo tiempo entendemos quiénes somos nosotros. Nosotros podemos despertar un día amorosos, un día gozosos, y otros días podemos despertar deprimidos, con miedo, con preocupación. Somos superados por todo tipo de cosas que están afuera de nosotros. Todas esas cosas nos superan, pero no así con Dios. Dios sigue siendo el que le dijo a Moisés: yo soy el que soy, el que no cambia, el que sigue siendo perfecto, el que es amor desde el principio. Dios es amor. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, ¿desde cuándo nos ama Dios a nosotros? ¿Ha dejado de amarnos por lo que estamos viviendo o por nuestro pecado? ¿Desde cuándo dice Dios a Jeremías que lo ha amado? Desde la eternidad. Y así a nosotros nos ha amado desde la eternidad. El plan de redención de la cruz no fue diseñada después de que Adán y Eva pecaron y cayeron.
El plan de redención de Dios fue decretada desde antes de la fundación del mundo. Y ya estaba previsto que la segunda persona de la Trinidad iba a venir y morir por nosotros. Las palabras que Dios le dijo a Jeremías son también para nosotros. Es también para nosotros. El amor de Dios no es una pasión o efecto, sino una perfección inmutable. Inmutable, hermanos. Él no va a cambiar nunca nunca va a dejar de amarnos. Podemos cometer, y yo no estoy incitando al pecado, pero podemos cometer el peor de los pecados y Dios no va a dejar de amarnos. No va a dejar de amarnos. Sus perfecciones hacen que Él no cambie. Si Él ha decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo, eso se va a cumplir, es una realidad y nunca va a cambiar. Esto es debido a sus perfecciones. Con amor eterno nos ha amado. Él desde la eternidad, y por esa razón continúa diciéndonos a nosotros lo que dice nuestro versículo en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No hemos sido consumidos, hermanos. Estamos pasando por pruebas, por tribulaciones. Pero esas pruebas es para llevarnos a Dios, para depender más de Él, para ver sus perfecciones. Y Dios no, por eso no nos ha consumido, porque Dios no cambia. Dios no dejará de hacernos el bien. ¿No crees que esa es una buena razón para identificarnos con Él? Y no con un partido político o con un equipo de fútbol o con alguna doctrina. ¿No crees que esa es una buena razón para identificarnos con Él? Por todo lo que Dios ha hecho y lo que hará por nosotros, porque esperamos su segunda venida, porque esperamos los cielos nuevos y las tierras nuevas, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá aflicción, donde en el cielo disfrutaremos del único que es amor y por la eternidad disfrutaremos de Él. El cielo es el cielo porque Dios está ahí, hermanos. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Entonces, ¿cuánta razón hay para que nosotros nos tengamos que identificar con Cristo? El hecho de que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino somos ciudadanos del cielo. No le da sentido un partido político a nuestra vida, no le da sentido un equipo de fútbol a nuestra vida, no le da sentido una doctrina a nuestra vida. Le da sentido a nuestra vida la persona y obra de Jesucristo, con el que debemos identificarnos, porque Él nos ha amado con amor eterno y nosotros somos sus hijos. Ahora, ya hemos dicho que Dios no cambia, que no es hombre para mentir. Entonces, lo que Dios diga, nosotros debemos tomarlo por hecho, ¿no es cierto? Pero Dios no solamente ha dicho que nos va a hacer el bien, no solamente dice que nos ama, sino que además Él lo ha jurado por su nombre. Ha hecho un pacto con nosotros, y no cualquier pacto. ¿Saben con qué se ha sellado ese pacto con nosotros? Con la sangre de Cristo, de su propio Hijo, al unigénito de Dios, al que Él ama. Lo ha entregado por nosotros. O sea, Dios, por sus atributos y sus perfecciones, Dios que no miente, que dice que nos ama, además nos da la razón por la que debemos amarlo.
nos ha dado a su Hijo. ¿No es suficiente eso, hermanos, para identificarnos con Dios? Para vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, porque Él lo ha jurado y lo ha cumplido. Su Hijo lo hizo posible. Su Hijo, el sumo sacerdote, que hizo todas las cosas una sola vez y para siempre. Esto debería llevar a todos nuestros afectos a amar a Dios, a apasionarnos por Dios, amarlo descontroladamente a Él, porque Él nos ha amado con un amor inmenso, hermanos. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en el Romanos 8, ¿no? Estas palabras: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Y esa no es la razón suficiente para nosotros identificarnos con Dios, que ha dado su vida por nosotros, por Cristo que ha dado su vida por nosotros, en lugar de identificarnos con un partido, con un equipo o con cualquier otra cosa. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Lo que estamos viviendo? ¿Angustia? ¿Persecución si se desata? ¿Hambre? No hay pollo. ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No, nada de eso. Nada de eso puede separarnos del amor de Dios, porque Dios no es como el hombre, no tiene pasiones para cambiar. Y por esa razón nosotros podemos volver vez tras vez al Evangelio y saber que podemos confiar en la obra completa de nuestro Dios, que no solamente ha hecho un pacto con nosotros, no solamente lo ha jurado por su nombre, sino que ha dado lo más valioso que era para Él, que es su Hijo amado. Su Hijo amado, hermanos, nos ha entregado. Debemos apasionarnos por Cristo. Debemos tener todos nuestros afectos para Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, y por el hecho de que tú no cambias y que tú has jurado por tu nombre hacernos el bien. Y no solo lo has jurado, Señor, lo has concretado, lo has hecho en la cruz del Calvario. Bendito Dios, ayúdanos, por favor, a mirar la cruz, a mirar tus perfecciones, a saber que tú eres un Dios confiable, un Dios que no cambia, no deja de amarnos. Todas las mañanas son nuevas, sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros, sus hijos, Señor. Te suplicamos, bendito Dios, que nos permitas ver todos estos atributos, meditarlos, reconocer nuestras debilidades y correr hacia ti, Señor. Sin duda, no entendemos todos tus atributos a la cabalidad, a la extensión y a la profundidad que tú eres, Señor. Pero como decía Moisés, déjanos ver un poquito siquiera, Señor. Y ese poquito bastará para maravillarnos, para que nuestros afectos sean cambiados hacia ti,
y para que te amemos en consecuencia, Señor. Señor, ayúdanos en esta tarea, ayúdanos en esto. Cambia nuestros afectos hacia ti, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.